¿Cómo les va? ¿Qué tal, Flavio? Un gusto volver a encontrarnos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien. Contento de estos podcasts que estamos haciendo semanalmente. Hoy es el número 4 ya. Y bueno, hay invitaciones para hacer a nuestros seguidores, ¿sí? A la gente que nos está gentilmente acompañando, ¿verdad? Sí, por supuesto, en principio decirles a la gente que nos está mirando que me he dado cuenta de la importancia que tiene la suscripción a los canales, al esfuerzo, porque nos ayuda, porque permite que podamos dar un paso más. Invitarlos también a que hagan preguntas, que acá no hay preguntas ni buenas ni malas. No. Todas las preguntas van a llevar a que podamos ir discerniendo entre todos y llegando tal vez a alguna conclusión o abrir más dudas. Sí, o a invitarnos a temas que a la gente le interese que conversemos, dentro de nuestro conocimiento, ¿verdad? Por supuesto. Este era el otro punto que iba a tocar. En la medida que puedan ir preguntándonos, vamos a tener diferentes temáticas que sabemos que les interesa y que podemos tocarlas, hablarlas, ponerlas sobre la mesa y tratar de sacar, como siempre, lo mejor y con amor. Exactamente, exactamente. Y a propósito de temáticas, hoy se nos ocurrió compartir con ustedes un tema que me parece central en este trabajo terapéutico, ya sea desde el coaching, desde la programación neurolingüística o desde las constelaciones familiares, como desde las prácticas orientales, que a simple vista puede parecer que la meditación o el Qigong o el I Ching abordan otras cuestiones, pero desde otra óptica van siempre al mismo punto, tanto sea a lo espiritual, a lo psicológico y a lo universal en cuanto a la relación del humano con el mundo que nos rodea. Entonces, el tema que yo hoy traje, que de alguna manera el ajedrez lo podría representar respecto de la idea que popularmente la gente tiene de este juego, que al ver fichas de un color y de otro del otro lado, decir, bueno, acá estamos en una guerra, ¿no? Obviamente el ajedrez muchas veces se interpretó de esa manera, vos que sos el especialista lo sabes, pero que tiene que ver con el conflicto o el mal como un elemento muy necesario para el aprendizaje y el crecimiento espiritual de una persona. Parece raro, pero me parece importante encarar este tema porque a veces hay tergiversaciones, ¿no? Mira, déjame agregarte, en principio, cuando hablabas desde dónde lo podemos abordar, desde lo espiritual, desde lo intelectual, también desde lo físico, porque es ahí donde posiblemente lo veamos de mejor manera, ¿no? Cuando nos afecta hasta físicamente. Porque tal vez, hablando de lo espiritual, muchas veces no nos metemos, o esa parte de introspección. Y creo que cuando nos toca lo físico, cuando el físico dice, para hasta acá, fíjate, recién ahí paramos y dejamos todo para empezar a darnos cuenta o a realizar lo que hasta acá habíamos dejado. Y con respecto a esto que decías del ajedrez, de que se puede ver como una guerra, también lo conversábamos la otra vez, que las estrategias que planteo yo o las estrategias que planteas como contrincante pueden llegar a ser similares. Por supuesto. El tema es el enfoque. Exacto. Igual en algún momento yo te prometo que te voy a dar la posibilidad de que expliques por qué el ajedrez está acá. Bueno, perfecto, así que, perfecto. Y digo, buenísimo que lo trajiste, porque si pudiéramos sumar tus estrategias más las mías y enfocarlas hacia el mismo lugar, exacto, cuán poderosos seríamos. Sí, no lo dudo y me gustaría hacer una especie de prólogo al tema para que los que nos están viendo y escuchando entiendan por qué elegimos el mal. Primera aclaración, no estoy hablando de malevolencia, que es un estado alterado de conciencia que raya con psicopatologías graves, ¿sí? Donde ya hay una deshumanización que lleva al otro a dañar premeditadamente porque está dañando a algo que no lo ve como humano, porque el primero que ha perdido la conexión con su propia humanidad es quien produce el daño. Estoy hablando del mal o de los errores o de lo que nos lleva a conflictos. Voy a traer una frase que no viene de ninguna de
disciplinas orientales que practico, viene de la Kabbalah judía, que me pareció una observación interesante. Aquello que no podemos nombrar y que muchos equivocadamente llaman Dios, y yo lo voy a llamar infinito o Tao, desde el taoísmo, es indiferenciado. O sea que en ese plano no hay ni mal, ni bien, ni femenino, ni masculino, ni luz, ni oscuridad. Pero esa realidad, por llamarlo de alguna manera, produce intencionalmente esta realidad universal en la que nos encontramos, donde aparece la dualidad como el primer factor determinante a considerar, experimentar y unir, que es un poco lo que decías antes. ¿Sabes cuál es la frase de la Kabbalah? El mal no es ninguna otra cosa que gestionar equivocadamente el bien. Y voy a poner un ejemplo muy cotidiano que lo compartí en mi perfil de Facebook. Supongamos que terminamos de comer y el cuerpo te dice que ya está satisfecho. Y uno comprende esa sensación. Entonces ahí sería la energía bien dirigida. Te alimentaste correctamente, hiciste sobremesa, ningún problema. Ahora, ¿cuándo esa energía estaría mal dirigida? Cuando por gula, por aburrimiento, por ansiedad o por tentación, seguís comiendo. Entonces, un acto que es básicamente natural y bueno, como es comer, lo llevas a un extremo, que va a producir algún daño de algún tipo, aunque sea una mínima indigestión. O sea, ahí estás creando un mal por no comprender cómo es esa energía, por falta de información, por desconocimiento, y eso hace que la dirijas mal y produzcas el mal. O sea que el mal es tan necesario como el bien. Y termino con esto. Muchas veces se habla del árbol del conocimiento, pero no se agrega la frase que falta y que es fundamental. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si yo no conozco el agua fría, ¿cómo sé que está fría si no la comparo con el agua caliente? O sea, el contraste me hace ver las diferencias, que son en principio nada más que eso. Yo las puedo convertir en un problema si hago un abordaje sobre la situación a partir de una mirada distorsionada, que esa mirada distorsionada viene de estar yo plantado en la vida en un solo lugar. Por ejemplo, yo miro desde el budismo y creo que la verdad es solamente mía. Desde ese punto de partida me voy a equivocar seguro, porque me va a estar faltando toda la demás información. Entonces se me ocurriría preguntarte, después de decir esto, con tus alumnos, con tus pacientes, cuando te consultan por los temas que sean, ¿llegan a comprender que el conflicto, el mal o el problema es absolutamente necesario para aprender a vivir y a crecer? Bien, déjame ir un pasito atrás. Sí, dale. Digo, porque para empezar, a mí lo primero que se me hubiera ocurrido era preguntarte qué es para vos el mal, que ya lo definiste. Y cuando hablaste de esta parte de el bien y el mal, cuando lo traemos, tiene que ver con la interpretación que le ponemos cada uno y la connotación que le ponemos. Digo, porque yo te podría decir, con respecto al ejemplo que trajiste de comer, yo te ofrezco comida, porque la comida es sana, porque la necesitas para alimentarte. Sí. Y te estoy haciendo un bien. Sí. Ahora, cuando trasgredo ese límite, o cuando trasgredís ese límite porque sabías que tenías, era el hasta acá, y sin embargo seguís incorporando alimentación, y empezamos a romper todo ese equilibrio en nuestro ser, en nuestro físico, que nos lleva a pasar a ese mal. Así es. Bueno, entonces, digo, el bien y el mal, ¿cómo está catalogado? Porque para mí yo te estoy dando bien, porque te estoy dando mucho. Y yo siempre tengo una frase que es no sé si dónde la saqué, yo la hago mía porque es mía, y que digo, un vaso de agua salva vidas, un mar de aguas te ahoga. Por supuesto. Entonces, pero queda en mi criterio. Porque tal vez si lo converso con alguien que sabe nadar, un salvavidas, un guardavidas, puede decir, no, yo puedo nadar y puedo tener una destreza, por supuesto, y utilizarlo para bien. Por eso, digo, y sería bueno que en algún otro momento toquemos este tema de las valoraciones que le damos o los sentidos que le damos a cada situación. Los sentidos y las valoraciones tienen que ver con lo siguiente que yo se lo suelo decir a mis alumnos. Por experiencia propia, por aprendizaje, por haberme golpeado la cabeza también, como todo lo que forma parte de un aprendizaje. Y es lo siguiente,
no son los sucesos los que nos condicionan a vivir de una manera, sino la forma en la que impactan los sucesos psicológicamente en nosotros. Porque yo tengo 2 hermanos menores y los 3 hemos vivido en mi casa una misma realidad con nuestros padres, pero a los 3 nos afectó de manera diferente, porque somos intrínsecamente diferentes en un punto. Por lo tanto, no es tu acto dadivoso o benevolente de darme comida lo que va a afectarme, es como qué haga yo con la comida. ¿Y desde dónde yo actúo? Bueno, muchas veces no se sabe porque lo hacemos automáticamente, el gesto de recibir y comer. No nos damos cuenta qué nos impulsa a comer, desde dónde necesito el alimento. Porque, digo, cuando a Buda le preguntaron de qué va su práctica, Buda dijo, simple, cuando hay hambre comemos y cuando estamos cansados paramos y descansamos. Y el hombre le dijo, ¿y qué tiene eso de diferente a lo que hacen todos los mortales? Simple, que la mayoría de la gente cuando come está distraída y cuando duerme no duerme porque está soñando o se levanta de noche. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué grado de atención yo soy capaz de poner a la hora de ejecutar una acción para tratar, dentro de lo posible, no llevarla hacia el lado del mal y tratar de llevarla hacia el lado del bien? Bien. Mira, tocabas un tema que me lo ponía a pensar recién y digo, lo trajiste, el tener conciencia de lo que estoy haciendo y el saber conscientemente hasta dónde me conviene y hasta dónde no. Todo me es permitido, más no todo me es lícito. Exactamente. Bien. No quiero dejar colgada la pregunta que dijiste de si las personas que vienen conmigo, ya sea alumnos o consultantes, dejan de lado o tienen en consideración que el mal es necesario. Te diría que cuando llegan porque quieren resolver algo. Ese algo tiene una connotación negativa y tiene como la connotación del problema que es malo. El problema igual a malo. Claro. Entonces lo resuelvo y estoy en el bien. Ahora, ¿mi trabajo cuál es? Llevar por el camino de eso malo que pasó, de ese error. Ahora se viene hablando mucho de la conducta del error, de la filosofía del error, cómo aprendemos, que está bueno equivocarnos. Hay un que no sé, nunca se puede decir si es verdad o es mentira, que decían cómo se inventó la lamparita. Bueno, después de 9.999 errores, intentos fallidos, en el número 10.000 se llega a que se dio con el propósito. Yo lo que tengo, soy encargado de ir mostrando qué es lo que hiciste y cuál fue el resultado. Exacto. El resultado no es ni bueno ni malo, para mí es satisfactorio o no es satisfactorio. Así es. ¿Me sirve o no me sirve? Para el propósito que yo tengo. A lo mejor otros consiguiendo el resultado que para mí es negativo, para otros es positivo. Entonces, esto tiene que, y volvemos a tener conciencia de qué es lo que a mí me sirve, de cuáles son los caminos que estoy siguiendo, cuáles son las programaciones que me llevaron a esto, Así es. o desde dónde estoy apuntándole hacia dónde. ¿Y qué es lo que por sobre todo quiero? Porque si solamente quiero llegar al final, que ya lo hemos hablado en uno de los podcasts, sí, y no disfruto del camino, exacto, por supuesto que me voy a poner en el bien y el mal. Ahora, si en el camino vengo aprendiendo y vengo creciendo y vengo siendo distinto, mejor, porque ya sé lo que no tengo que hacer, o porque a lo mejor invoqué y sé que por ahí esto me sirve, me posibilita darme o acercarme al objetivo final, entonces ahí es donde yo empiezo a mostrarles y a trabajar con cada uno de ellos para que empiecen a darse cuenta que partieron de algo que no era positivo. Exacto. O que era problemático, o que era no querido. Y sin embargo, eso fue la piedra fundamental para que hoy empiecen a pegar el salto, empiecen a caminar hacia
el objetivo teniendo otras estrategias, cambiando tal vez otras estrategias Exactamente. y buscando cuál es el motivo o cuáles son los pasos, eligiendo para subsanar todo aquello que yo no quiero. Y me quiero correr del bien y del mal, ¿no? ¿Me sirve? No me sirve. ¿Me abre posibilidades o me cierra posibilidades? Pero eso lo juzgo yo. Sí, por supuesto. De hecho, yo utilizo los conceptos de esto me permite aprender y crecer acerca de mí y de la vida que llevo o no me lo facilita. Vale. Porque en definitiva yo empecé diciendo que era el mal una energía mal dirigida. Bueno, ejemplo simple. No cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Cuánta energía ponemos en el trabajo, en la familia, en el ocio, ¿sí? En la salud? En lo que nos interese. Mayormente somos todos desequilibrados. Porque siempre ponemos más energía en una cosa que en la otra, sin darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta entramos en conflicto, porque nos acude darnos cuenta que le ponemos demasiada energía, por ejemplo, al trabajo y llegas a la noche a casa muy cansado y no siquiera podés tener una conversación con tu pareja, con tus hijos, amable y confortablemente, porque lo único que querés es ducharte, comer y irte a dormir. Entonces quiere decir que ahí hay un desfasaje de energía que genera el mal o la posibilidad del mal, de la mala relación con los demás o la insuficiente relación afectiva con los demás. Entonces, el punto es darnos cuenta dónde están los desequilibrios en nuestra vida. ¿Sí? Y estas disciplinas que tanto vos como yo practicamos y ofrecemos a los demás son una posibilidad. ¿Sabes por qué lo digo? Como para ir cerrando un poquito el tema por hoy. Porque uno de los motivos por los cuales yo te quería compartir con la gente esta charla es porque noto, sobre todo en las redes sociales, una arenga hacia un positivismo fantasioso y falso, como he escuchado de gente decir algo con lo que no comparto, porque a la larga es seguir poniendo la basura debajo de la alfombra, es, cuando yo estoy mal pienso en estar bien. No, eso no te va a ayudar jamás a crecer. Cuando una persona la está pasando mal, tiene que asumir, si puede, solo o con las herramientas que cuente, la situación concreta. Porque ¿de qué te sirve, si estás mal, hacer de cuenta que no pasa nada, si eso sigue siendo energía que va a crecer y cuando crezca demasiado, atenderla va a costar mucho? Como suelo decir, o atendés el problema o el problema te atiende a vos. Es que concientizar de esa situación negativa, de poderla disgregar, incursionar, hurgar, buscar y meterme, es resolver la situación. Exacto. No importa a dónde llegue, como dijiste, el resultado puede ser X, porque no siempre depende de nosotros. Creo que casi nunca. Ahora, si no, terminamos maquillando una situación. Exacto. Que después sigue generándose por debajo y aparece lo que acabaste de decir. Exacto. O sea que como vos dijiste en otro pasaje de tu conversación con la gente que nos vea, que nos está viendo, el error, si no es sumado como parte de práctica, estamos equivocándonos. Estamos sumando un error. Estamos sumando un error y agrandando el error. Exactamente. Y no llegando a un final que nos acerque al objetivo. Exactamente. A no ser que nuestro objetivo sea empeorarnos. Por supuesto, claro. Pero déjame hacerte una pregunta. Sí. Pero para que te la lleves. Y en realidad no es para vos tanto, sino es para quienes nos están viendo. ¿Estás aprendiendo de tus errores? Buena pregunta. Gracias, nos vemos la próxima. Y danos tu like.